Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Hola con todos y todas, qué gusto tenerles en un nuevo episodio de Legítimas Dudas. En esta oportunidad estamos haciendo unos capítulos especiales. Vamos a hablar justamente con personas que han hecho política, que han estado en espacios de representación política, y queremos conversar un poco acerca de cuáles han sido los momentos más difíciles que han atravesado en estos espacios. Así que el día de hoy nos acompaña el ex alcalde de Ambato, el ingeniero Javier Altamirano. Javier, bienvenido. Usted, tú, ¿cómo le gusta que le traten? Mira, bueno, Abogado. Antes que nada. Abogado, perdón, porque dije ingeniero. Hola Sabina, hola Rogelio. Mira, yo tengo una costumbre desde la casa con papá y mamá. Papá, que en paz descanse, nos hemos tratado siempre de tú hasta el día de ahora, igual con mis hermanos mayores, y así es casi con todas las personas. Más bien a mí en lo personal me cuesta tratar a las personas de usted, pero creo que más allá de eso es el respeto, ¿no? El cariño con el que uno puede tratar a las personas, pero yo me sentiría cómodo si nos tratamos de tú, o como ustedes deseen. A Javier lo encontramos hace poco en un recorrido de la ciudad que están organizando unos chicos del colectivo Cisana. Les mandamos un saludo a los chicos. Y bueno, en ese sentido, Javier, ¿cuál es tu parte favorita de la ciudad de Ambato? ¿El barrio? ¿Algún sector? Mira, yo creo que hay varios sectores favoritos, ¿no? Siempre el barrio de uno, donde uno nació. Yo soy del barrio de La Merced, allá nací, me crié hasta los 7 años de edad. Después ahora estoy en el barrio La Matriz, en el barrio Granada. También me gusta mucho los recuerdos que tengo de los amigos. Y de hecho ese barrio hasta ahora no me deja. Sigo viviendo ahí a unos pocos metros de donde antes vivía, pero además de esos espacios que son como muy íntimos, muy familiares, el Parque Sueño, como está justo muy cercano a donde vivo, pues lo visito con mucha frecuencia, ¿no? Por la facilidad que tengo de caminar. Y el Parque Montalvo me recuerda mucho a las caminatas con papá y mis hijos. Así que mira, hay varios sectores de Ambato, y lo que es la gastronomía, pues los mercados hay que visitar, me gusta mucho. De entrada te decía ingeniero, pero olvidaba que eres abogado. ¿Por qué Sí. abogado? ¿Cuándo fue que te voy a ser abogado? ¿Hasta la universidad? Mira, creo que eso sí fue por un tema de papá. Papá es abogado, y yo recuerdo que le visitaba la oficina como chiquito. Uno baja donde trabaja el papá, les visitas, mamá nos llevaba. En alguna ocasión iba a las audiencias, la acompañaba. Entonces quizás como que eso me fue motivando y me fue identificando para yo direccionar al momento de elegir una profesión. La abogacía no fue como algo impuesto. Simplemente me nació el poder defender ese concepto tan bonito de la abogacía. ¿Estudiaste aquí en Quito? No, sabes que yo estudié en la Central, porque en esa época no había en Ambato facultades de Derecho, así que estudié en la Universidad Central del Ecuador. Para los que no saben, Javier tiene un recorrido político interesante. Algunos no saben, pero Javier también fue concejal. Ajá. ¿En qué año fuiste concejal? ¿Cómo se dio esa situación, esa experiencia? Verás, voy a darte un breve antecedente que creo que vale la pena, porque algunas personas quizás no sepan. Yo fui concejal del periodo del 2004 al 2008. Es decir, cuando fue alcalde el arquitecto Fernando Callejas Barón en su segundo periodo. Pero hay un antecedente, y es que mi papá y mi mamá hacían mucha militancia política. Hace muchos años, cuando yo tendría unos 5, 6, 7, 8 años, hasta los 10. Papá y mamá trabajaron muchísimo por sus ideales, con un grupo de personas, entre comillas, amigos. Y cuando papá decidió ya participar, todas aquellas personas a quienes él apoyó bajo ese gran paraguas de un ideal, le dieron la espalda, le traicionaron. Entonces, todos en la familia fue un golpe muy duro, y yo más bien crecí con esa imagen y esa idea de la política de deslealtad, de corrupción, de que las personas no manejan agendas políticas, sino más bien una agenda personal. No obstante, recuerdo que en el 2004 algunos amigos me propusieron ser candidato a concejal. Mi primera respuesta espontánea fue: no quiero saber nada de eso. Malas experiencias. Malas experiencias, no personales, pero a nivel de familia. Me volvieron a insistir, me acuerdo que me visitaron en mi casa. Así que decidí hacer una reunión familiar, mi papá, mamá, mis hermanos, unos tíos que estaban ahí, y en oración decidí aceptar la candidatura a la concejalía, y así fue como empezamos esta carrera política. ¿Qué edad tenías cuando...? 34 años.
El joven del Consejo Municipal. Sí, me parece que era uno de los más jóvenes, aunque ahí recuerdo que estaba Juan Carlos Palacios, que él llegó por las 6, él era un poco menor que mí, yo tenía 30 años y él tenía más o menos yo tenía 34 y él tenía unos 30, creo que éramos entre los... Saludos a Juan Carlos, un gran amigo, por cierto. Cierto, tú le conoces. Ahora, el consejo que tú viviste, que pudiste experimentar, ¿es diferente a cómo es el Consejo Municipal ahora? Mira, yo sí creo que hay grandes diferencias. Y debo decirlo sin pretender ofender y atacar a la persona de la primera autoridad de la ciudad, la alcaldesa Caiza, pero jamás en la historia, inclusive antes de ese periodo que yo fui concejal, ha habido un alcalde que ofenda y atente contra los derechos que tienen los concejales, que son los representantes del pueblo. Nunca en la historia de Ambato se ha visto eso. Han sido los concejales que en su legítimo derecho, con sus criterios coincidentes o disidentes con el alcalde de turno, puedan opinar. Pero el alcalde pues es la primera autoridad, es el primer funcionario público del municipio, jamás ha tenido los desafueros y los desaciertos que hoy lastimosamente estamos teniendo. Entonces había coincidencias, había diferencias, pero yo sí pienso que había un alto nivel de debate, concejales como Marcelo Roballo, abogado muy prestante de la localidad, el señor José Cuesta Holguín, que en paz descanse, estaba también criterios como de Patricio Mosquera, Juan Carlos Palacios, Miguel Frías, entre otras personas, Carolina Garcés, Maribel Morales, que no era concejal titular, pero ella se titularizó en algunas ocasiones y siempre llevaba buenos criterios, entre otras personas, ¿no? Sin desmerecer a otros concejales. Y yo creo que hoy en este consejo veo voces muy atinadas, muy querentes, y no porque tú estés aquí, Sabiana, yo lo he dicho inclusive en otros espacios en donde tú no has estado, cuando han tenido la oportunidad de invitarme a medios de comunicación radiales, los llamados tradicionales, yo me he expresado en este sentido, así que estoy siendo coherente, pero también vemos que de otro lado no hay debate, no hay análisis, hay una sumisión absoluta y perniciosa para los más caros intereses de Ambato. Después de tu proceso en la concejalía, llegas a la alcaldía. ¿Después de cuánto tiempo sucede esto y por qué? Mira, yo fui concejal del periodo 2004 al 2008, fui alcalde del 2019 al 2023. ¿Por qué razón? Porque dicen que el bichito de la política se te pega. Puede ser. Lo que pasa es que, mira, si es real que a través de la política... A ver, primero, como premisa, todos creo que debemos de estar en la obligación de poder apoyar, servir. Creo que eso es lo más grande y noble que una persona puede hacer. Y tienes que servir desde cualquier espacio. La madre de familia, sea que esté en su casa, sea que esté trabajando, el señor taxista, el estudiante desde la universidad tiene que servir a la ciudadanía como estudiando, así. Pero la política sí te permite servir y ayudar de una manera mucho más fuerte, más potente, ¿sí? Más directa. Puedes llegar a un espectro mucho más grande. Así que yo entendí eso a través de la concejalía y fue cuando decidí continuar en la vida política. De ahí tuve un proceso de participación a la alcaldía que no se dio, tuve un proceso de participación en la Asamblea Nacional que no se dio, y algunos amigos que me conocen dicen una de tus características es siempre perseverar, no dejarte vencer por las adversidades, así que perseveramos, nos postulamos en el 2018-2019 y pudimos obtener con el voto popular la alcaldía. Ahora que ya entramos en este espacio, en este momento de tu vida de ser alcalde, ¿qué es lo más difícil que recuerdas de ser alcalde? Ay, mira, me haces acordar en muchas cosas, ¿no? La función pública per se es difícil, no es nada fácil, ¿no? Para cualquier persona que esté. Mucho más una ciudad como Ambato, que es de estas denominadas ciudades intermedias, que tiene muchas complejidades, tiene muchas cosas bonitas, importantes y grandes por hacer, pero también sus complejidades. Pero los dos paros nacionales fueron muy complejos, un contexto nacional que, a mi manera de ver, evidenció las heridas abiertas que yo en lo personal pensé que se habían cerrado, tal vez no en su totalidad, pero veo que no. A esa división entre pobres, ricos, entre campo y ciudad, se plasmaron, se evidenciaron. Y lo otro fue el tema de la pandemia, ¿no? Que sumado los dos tiempos, de los 4 años de mi periodo, literalmente se fueron casi 2 años y medio entre paro y pandemia. Eso fue muy, muy complejo. La falta de recursos económicos a nivel mundial, al inicio nadie sabía cómo enfrentar una pandemia de esa naturaleza. Pero creo que también me dejó grandes enseñanzas que hoy por hoy lo que nos han hecho es, creo que a todos como sociedad, tratar de madurar y ser mejores personas. Durante su administración hubo
varias críticas. ¿Cuál de esas cree que de pronto no se atendió bien, no se comunicó bien, no se canalizó bien? Si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué es lo que cambiaría? Mira, yo pienso que las críticas de una democracia, cuando vienen sobre la base de tener antecedentes, documentos, son bien recibidas, y las autoridades tienen que saber escuchar. Una autoridad, como es el caso de hoy, que no le gusta escuchar, creo que es muy peligroso, de manera personal y a la sociedad. Así que hay que saber escuchar, y las críticas en ese sentido, pues bienvenidas. Claro, y las otras críticas que son malsanas, que son de opositores políticos, contradictores políticos, pues es a lo que al menos yo en lo personal hago, es escuchar y no necesariamente tomarlas en cuenta. Pero al final alimentan la democracia también, ¿no? Es importantísimo. O sea, una sociedad en donde no haya la contradicción de criterios, pues es totalmente complicado. Así que mira, hay algunos temas, yo no digo que toda mi administración fue perfecto, como ser humano todos tenemos virtudes, defectos, aciertos y equivocaciones. Yo siempre manifiesto que los aciertos a uno le motivan a seguir adelante, pero son de las equivocaciones de donde más uno aprende. El tema de informalismo es uno de ellos. Creo que dimos algunos pasos importantes, pero sí hubieron temas pendientes. Nos quedó latente el tema del Plan Maestro de Movilidad, que si bien es cierto nosotros logramos avanzar hasta más o menos un 85%, de hecho se presentó ante el Consejo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, representa ese 85%, esta administración, esta alcaldesa debió de haber dado la continuidad, lastimosamente no se lo hizo, pero en todo caso ese fue un tema que se retrasó justamente por la pandemia. No pudimos concluir la repotenciación del tema quizá en Alemania, que es abastecer de agua potable a toda la zona norte, con los problemas que la ciudadanía y ustedes conocen. Y hay otro tema que sí debo decirlo, falló mi comunicación, pero hay una razón que quisiera explicarla, ¿no? Cuando estabas en pandemia, tú sabes, Sabina, estás en el interior del Consejo, planificas cómo se va a ejecutar los recursos de los ambateños, en gasto corriente, gasto de obra, gasto de inversión, todo lo que fuese necesario, ¿no? Porque en pandemia nos cogió a todo el mundo sin saber qué hacer, y yo sí tomé la decisión de algunas obras pequeñas dejarlas de hacer, porque necesitabas recursos no planificados para el tema de comprar mascarillas, alcohol, guantes y apoyar trajes de seguridad, y apoyar en lo que más nosotros podíamos dentro de lo que la ley nos atribuía. Pero, por ejemplo, mira, yo recuerdo, estamos en una mesa de trabajo con todos los directores y algunos miembros del equipo del municipio. A ver, dígame, ¿qué tienen, alcalde? Necesitamos comprar, renovar estas maquinarias, estas impresoras. ¿Es estrictamente necesario? No, entonces ya no vamos a adquirir eso, ¿no? Había algunos pasajes, calles que vamos a hacer eso. ¿Qué tan necesario es? Sí podemos dejarle para aplazar. Entonces de eso no hacemos. Pero los rubros económicos no eran suficientes. Así que ahí vimos que en comunicación habían rubros importantes y dije, vamos a coger eso. Yo recuerdo que hay un asesor me decía, oiga, alcalde, la decisión que usted está tomando de los recursos de comunicación, no invertirlos en eso, en comunicación, posiblemente sea muy noble, pero la gente no se va a enterar de lo que usted y toda la administración municipal está haciendo. Dije, es así, pero yo tomo la decisión de invertir en la salud y en la vida de los ambateños. No logré comunicar, sí, pero en todo caso me he dejado la satisfacción del deber cumplido. Ahora, en resumen, 3 aciertos y 3 errores que considera Javier Altamirano pudo tener dentro de la administración. Mira, uno de ellos quizás la no comunicación, dos, quizás el no haber explicado el tema del Casigana, cuando se incendió el Casigana después de un evento que se hizo por la fiesta, la fruta y las flores, que ojalá me dé el tiempo para poder explicar. Creo que atrás de eso hay cosas que la gente no sabe. 2, y otro tema puede ser también quizás el no haber logrado avanzar un poco más en el tema del informalismo, que yo pienso, a mi manera de ver, que sí dimos pasos importantes, pero quizás no como yo aspiraba. ¿Y los 3 aciertos? Los 3 aciertos. Mira, yo puedo decirte que tener una buena gobernabilidad al interior del Consejo, más allá de las diferencias que podíamos tener, la ordenanza del funcionamiento del Consejo, creo que ustedes hicieron algunos cambios en esta administración. Ahí se establecía una intervención de 10 minutos obligatoria, una de segunda de 5 minutos, y ahí decíamos una tercera si es que el alcalde así lo decidiese. Mira, en mi administración llegamos a tener no solo 3, sino a veces hasta una 4ª intervención. Y yo prefería actuar de esa manera, pero ser más demócrata.
inclusive cuando habían voces que en la tercera, en la cuarta intervención no necesariamente coincidían con lo que yo pensaba, pero no importaba, porque yo sentía que de eso yo podía aprender y le hacíamos bien a la sociedad. Ejemplo, yo recuerdo que había ocasiones, concejal Marcelo López, que evidenciaba que si había algún error y qué es lo que hacíamos, pues aceptaba para que regrese a la administración municipal y se corrija, ¿no? Hoy es diferente. Lo otro, creo que el plan de ordenamiento territorial, que nosotros tuvimos una visión 2050, es decir, tener una hoja de ruta, una hoja de planificación lo suficientemente clara para evitar lo que pasa lastimosamente no en la ciudad, sino en el país, que viene una autoridad, quiere inventarse el agua tibia y reforma todo. Refundamos toda la ciudad otra claro, vez. Entonces, una ordenanza con reglas claras a nivel macro, porque tampoco se trata de decir, no, pues yo propuse el plan 2050 y de ahora adelante todo lo que se haga es gracias a mí. No, de ninguna manera. Pero sí tener como una constitución en donde cada alcalde pueda tener la oportunidad de plasmar su visión, ¿no? Sus propias estrategias, pero, por ejemplo, con reglas claras en lo que es construcción, con reglas claras lo que es, por ejemplo, cuáles son los usos de suelo, de bajo, de mediano, de alto impacto, que eso ya no vaya a cambiar. Darles seguridad jurídica a la ciudadanía para que sea Ambato una ciudad mucho más atractiva. Y me parece que me hace falta este tema. No, sí estaban justo. Entonces, yo le voy a añadir un acierto y un error. Para mí, uno de los aciertos, no solo la tolerancia dentro del Consejo Municipal, sino exteriormente, ¿no? Para los que me siguen hace rato, yo he sido muy crítico también de la administración de Javier Altamirano y creo que los ciudadanos tenemos que ser críticos de las administraciones, porque si el 99% está bien, ese 1% que hay que corregir, pues hay que hablarlo, hay que decirlo, y aplaudo eso. No ha habido un tema de denuncias, de demandas contra los ciudadanos, que es algo que me parece genial, como un acierto especialmente de Javier. Pero el error más grande que le veo a Javier, su primera vicealcaldesa. ¿Qué pasó ahí? Mira, empezaré por esto, ¿no? Lo que puede ser una conclusión le voy a dar como inicio. Después de ser alcalde, uno va cambiando, ¿no? Y yo trato de que los cambios sean para algo mejor. Y me he hecho muy desconfiado, la verdad. Y de ahí he tenido pocas personas que hasta ahora son amigos, y con otras personas que son miembros, que fueron en su momento parte del equipo, pues saludo por el respeto y la consideración, pero no más, el distanciamiento del caso, ¿no? Mira, claro, uno confía en las personas, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, y pienso que sí faltó indagar no solamente cuál es el perfil académico de una persona o profesional. Yo creo que uno, cuando ingresa a la vida pública, tiene que también conocer y evidenciarse el conocimiento, para mí tan o quizás más importante, como es el del corazón, del alma, el espíritu, como la que la gente lo quiera denominar, porque una cosa es el conocimiento científico y otra es lo que yo le digo, la sabiduría, y creo que por ahí faltó. La sabiduría es humildad, es tolerancia, es paciencia, es saber reconocer los errores propios y corregirlos, lo que hoy lastimosamente nada de eso existe. Así que hace un momento también nos recordabas que uno de los errores de pronto fue el tema del casi gana, ¿no? Ahí salieron un montón de memes, la parrillada para todo Ambato, no recuerdo algunos. Pero cuéntanos, es la oportunidad para hablar del tema. ¿Qué pasó ahí? Un día nos despertamos, y es que así pasó, un día despertamos y había hay un antecedente que para mí es muy impactante el día de hoy. Recuerdo que me visitan a la alcaldía en plena pandemia con mascarillas, un grupo de mujeres, sobre todo mujeres, unas 20 tal vez, y todas eran que habían perdido a sus esposos y sobre todo a sus hijos. Y me decían, alcalde, haga algo. Entonces yo sí dije, ¿y yo qué puedo hacer frente a ese hecho tan doloroso? Y me decían, es que ni siquiera les pudimos enterrar, ya no les pudimos ver. Entraron a un centro de hospital público, privado, y jamás les volvimos a ver. Y no sabemos qué hacer con ese dolor tan grande, haga algo. Así que nos reunimos con el equipo y después con las personas del comité permanente y dijimos, bueno, está bien, tratemos de hacer algo que va más allá de la obra pública. Y vimos cómo en otros países, para cumplir ese luto que los seres humanos tienen o tenemos, mandan en los ríos a los cadáveres, les queman como una manera de despedirse porque se van a más allá, o
quemaban los globos, sobre todo en los países de Oriente, y se iban al cielo, y esa era una manera de despedirse, y la gente se tranquilizaba. Así que nuestro Rubén Bato no nos permitió hacer eso, dijimos, hagamos el tema de los globos bajo ese concepto, de que los ambateños puedan tener la oportunidad de generar ese luto que no lo hicieron. Todo esto en el contexto del COVID. Exactamente, en el contexto del COVID. Y por eso fue que en el Casigana las personas que lanzaron los globos eran madres de familia. Yo recuerdo que había una señora, me parece que era, no sé el apellido porque ese ratito se presentó, era la señora Cecilita, sí se presentó, lloraba y me decía, gracias alcalde, le pude despedir a mi hijo, y esa que es lo que hacía, obviamente con el personal de la empresa que se adjudicó para que haga este proceso, les ayudaban a encender los globos, y ellas personalmente enviaban los globos al cielo. Detrás de eso, por lo tanto, existe una historia de madres de familia y de familias enteras que tenían mucho dolor en su corazón, pero que a través de esto, en alguna medida, se logró paliar. Después, claro, vino en estas circunstancias, que en todo caso yo digo, por algo pasan las cosas en la vida, y yo para mí se ha convertido en un credo, una reflexión que encontré en un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, y que lo he hecho mío, es que en la vida no existen pérdidas y fracasos, sino solamente oportunidades para crecer. Yo le pongo una coma y decido agregar y ser mejores personas. Y claro, después trabajamos para combatir en la medida de lo posible contra este flagelo natural, pero mira, detrás de eso realmente existe una historia de mucho dolor en la cual nosotros tratamos, más allá de la obra pública, poder ayudar. Hay una historia detrás, una historia que tampoco se contó, porque en ese momento no se contó. La falta de comunicación. No sé, digo, gestión ambiental o gestión de riesgos, ¿no hubo una alerta por ahí? No, sabes que fue todo demasiado rápido, ¿no? Sí. El clima, las condiciones se dieron para que lastimosamente se dé ese flagelo natural en las condiciones que todos recordamos, y creo que también sin querer con esto pretender justificar, pero también reconociendo las circunstancias, más allá de lo que les acabo de comentar, que hubieron opositores que claro ya empezaron a sobredimensionar esto, ¿no? Pero así es parte de la política, pero esa es la historia. Con esta historia me lleva a esta otra pregunta que también ha sido muy cuestionada, la administración de Javier Altamirano, los directores. El tema de los directores. ¿Sientes que te equivocaste en el tema de directores? ¿Que puedes, o si regresaras al primer día de tu administración, hubieses cambiado algo en este tema en particular? Sí, mira, como dicen, ¿no? Uno es lo que uno es en base a lo que has vivido, a las decisiones que se han tomado, las buenas, las malas. Todo a uno le hace ser lo que uno es. Pero lo que sí te digo es que ya no soy tan confiado, la verdad, y no volvería a pedir el apoyo de ciertas personas. A quienes como seres humanos, mi respeto, mi consideración, mi saludo, pero no más. Porque yo sí advertí que llegó un momento, quizás no me di cuenta a tiempo, pero hay personas que llegaron no con agendas de la institución en beneficio de la ciudad ambateña, sino con agendas personales, ¿no? Y evidentemente son esas personas las que vuelvo y repito, saludo, porque tampoco tengo por qué llenar mi corazón de resentimiento, de odio y verles como enemigos, no, pero ya sé de qué pata cojean, ¿no? Pero también reconozco que hay otras personas muy leales a la institución, porque yo siempre manifestaba lo que aquí importa es la institucionalidad y hay que trabajar en ese sentido, y fueron, creo que, buenos profesionales y buenos seres humanos. Excelente, Javier, pero ahora la pregunta del millón. Ojo que aquí estamos entrevistando a perfiles, ¿no? Perfiles, pero ¿se lanza o no se lanza una reelección? Mira, es buena pregunta, y creo que todas las personas que pueden estar o podemos estar nos adelantaron los procesos, ¿no? Del 14 de febrero me parece que es al 29 de noviembre, y el gobierno tendrá sus razones. Mira, no es una decisión fácil de tomar. Yo en lo personal estos últimos 2 años y medio, casi 3 años, quizás han sido bastante duros. Después de la alcaldía, la muerte de papá, tuve un divorcio, una crisis económica que gracias a Dios estoy saliendo adelante, pero todo esto me ha servido para poder entender cosas muy bonitas e importantes de la vida, que en la vida es un proceso, y ahora esto digo, no existe primavera si a la primavera no le antecede un invierno, y al invierno necesariamente tiene que antecederle un otoño y así un verano. Y eso se empata con esto de que no existen pérdidas en la vida, ni fracasos, sino oportunidades para crecer. Así que mira, sí estoy analizando, no tengo por qué negar
y no quiero caer en aquello de que la gente me está pidiendo, ¿no? Porque esto así, ¿no? Yo creo que más allá de aquello, uno tiene que tener la honestidad y la sinceridad para decir, sí, estoy pensando, estoy analizando, porque eso para mí es un anhelo del corazón de uno, ¿no? Pero creo que también, y todas las personas, es su legítima aspiración, porque efectivamente todos los ciudadanos ambateños tenemos este derecho, ¿no es cierto?, esta obligación también, pero deben estar sumamente conscientes el municipio que van a recibir. Sí. ¿Tienes esas claridades de cómo está ahora el municipio? Sí, mira, yo en lo personal tengo muchísima claridad porque dejamos lo que les había comentado antes, ese plan 2050, ese PUX que se lo actualizó en nuestra administración municipal y conozco lo que se está haciendo hoy en día. Creo que gracias a las voces del interior del Consejo y de la presión ciudadana, algunas cosas se están tratando a estas alturas de corregir, que a mi criterio no es suficiente y lastimosamente ya es muy tarde. Sin embargo, hay cosas que se pueden retomar y te voy a dar algunos ejemplos. Lo que es el nuevo hospital municipal, que ya existe el estudio, habrá que actualizarlo evidentemente, pero hay el terreno. Eso ya no le costaría a los ambateños. Nosotros dejamos avanzado ya lo que sería un crédito con una parte no reembolsable con el BEDE. Eso también habría que nuevamente retomarlo, pero ese tema. El tema, ojalá lo logren, lo que le han bautizado con un nombre, la Quinta Los Tres Juanes, Parque Los Tres Juanes. Nosotros no le pusimos un nombre, pero es la recuperación de las riberas del río Ambato en 5 kilómetros, su primera fase, ustedes lo conocen muy bien tú, Sabina, que arranca a la altura del Parque del Sueño y termina a la altura del Colegio Ambato. Sé que quieren hacer algunas actualizaciones, modificaciones con craso error, porque nosotros respetamos el medio ambiente. Había en mi proyecto una mínima intervención de barril de cemento, hoy quieren hacer todo lo contrario y pienso que ahí van a tener gravísimos problemas. Pero en todo caso, sí, yo tengo la absoluta claridad de en qué condiciones va a quedar la actual administración municipal. Esperemos por el bien de Ambato que se quieran corregir algunas cosas, pero mira, yo creo que ahí está el tema. Y algo más en el contexto de la pregunta que me decían, yo lo que sí les puedo asegurar es que si es que llego a tomar esa decisión, es porque habré orado mucho y habré tratado de alinear los anhelos del corazón de uno a los planes perfectos de Dios. Muchas otras cosas por hacer, la casa de acogida también para mujeres, me parece algo que ya se había revisado también el espacio y ahora ya desapareció el presupuesto. En temas de cultura, un montón de cosas que hacer, a pesar de que en tu administración se hizo este tema de la Casa de la Música, ¿no? Así es, que está botada. Que está prácticamente ahí abandonado, o al menos no es un espacio abierto para los ciudadanos, para los jóvenes. Creo que también hay los políticos tienen esa responsabilidad de generar nuevos cuadros de liderazgo. ¿Han pensado en eso también? Sí. Y tú, más que nada, que tienes un partido político. Sí, mira, yo creo que es importante refrescar, innovar, no tener miedo al cambio, y eso implica a que puedas participar con personas que no necesariamente pueden coincidir con uno, bajo el concepto que ustedes decían, porque más bien yo creo que en la diferencia de criterios es cuando más se enriquece la democracia en el contexto de la democracia a favor de una sociedad, sino que también se enriquece uno, porque uno no es todólogo y uno no es dueño de la verdad. Y cuando me encuentro con una persona que conoce algo diferente a lo que yo conozco, pues yo más bien cierro la boca y escucho para poder aprender, y aspiro que la otra persona pueda hacer lo mismo en esta relación intrapersonal. Así que yo creo que sí, más bien habrá que ver personas nuevas, jóvenes, que tengan, eso sí, a mi criterio esto, ¿no? Conocimiento científico, académico, aunque la ley no obliga a tener un título universitario, pero yo sí valoro a aquellas personas que han tomado esa decisión, que no es cualquier cosa, pero también a aquellas personas que ya han transitado en la vida, en alguna medida, porque yo valoro a aquellas personas que se han o que nos hemos caído, y me disculpan que me meta en esta colada, ¿no es cierto?, inclusive de autovalorarme, pero que nos hemos caído y nos hemos podido levantar. Y a veces nos hemos vuelto a caer, y cuando nos estamos levantando, pues la vida nos vuelve a tumbar al piso, pero nos volvemos a levantar. Yo creo que ese tipo de personas le pueden aportar muchísimo al municipio de Ambato y a la sociedad en general. ¿Algún mensaje que quisieras dejar para los ambateños, las ambateñas, los jóvenes? Mira, actualmente estoy leyendo un libro que me gusta mucho, súper despacio, porque lo tengo que releer, de un autor español que se llama Luis Alfonso Puig, aunque ellos lo pronuncian Puig, y es impresionante. Y te voy a pedir la frase de inicio que me la compartas, que me pareció genial. Sí. Es de Cantinflas, ¿eh? Sí, pero dice, hay personas que no se dan cuenta,
Y ese creo que es el gravísimo error de nuestra clase política a lo largo y ancho del país. Repito, hay personas que no se dan cuenta, Entonces creo que es importantísimo, a mi manera de ver, la humildad de las personas, no permitir que ese famoso ego se pueda subir para sí darse uno cuenta que no se está dando cuenta de ciertas cosas. Creo que cuando logramos aquello, podemos aportar con humildad y con sencillez al desarrollo de una ciudad. Muchísimas gracias, estimado Javier, por esta conversación, más que esta entrevista. Así me he sentido, como una conversación. Contar anécdotas, reconocer errores, aciertos también, porque eso es importante. Y bueno, decíamos en el marco de estas entrevistas que estamos entrevistando perfiles, no precandidatos, pero sí perfiles, y preguntar qué es lo que quieren para la ciudad, qué es lo que sueñan para la ciudad de Ambato. Y como siempre decimos, todos merecemos una ciudad mejor, porque en esta ciudad crecimos, vivimos y esperamos seguir en esta ciudad. Así que muchísimas gracias a todos y todas por este episodio. Ya saben, compartan, comenten y déjennos su like. Este ha sido todo por hoy en Legítimas Dudas. Gracias. Gracias.